En lo alto de un caserío olvidado por la lluvia, donde la tierra era más polvo que esperanza, vivía un niño llamado Efraín. Tenía apenas 10 años, pero en sus ojos oscuros ya se reflejaba la dureza de una vida que parecía no darle tregua. Huérfano desde que tenía memoria, había aprendido a sostenerse con lo poco que encontraba, unas tortillas duras que le regalaba alguna vecina, agua del pozo y a veces frutos secos de los arbustos resecos que crecían en los cerros. Su casa era apenas una choza de barro con techo de láminas oxidadas que rechinaban cada vez que soplaba el viento. El suelo era de tierra suelta y fría y las paredes parecían sostenerse solo porque Dios todavía quería darle un rincón donde pasar la noche. A pesar de la pobreza que lo rodeaba, Efraín no había perdido la costumbre de levantar la mirada al cielo antes de dormir. Sus labios infantiles murmuraban: «Diosito, no me dejes solo». Aunque a veces pensaba que sus palabras se perdían entre las estrellas, siempre las decía con fe. Los días eran pesados, sobre todo cuando el hambre se pegaba a su estómago como una piedra. En el pueblo, la mayoría pasaba estrecheces, pero siempre había quienes parecían vivir en otro mundo. Don Ricardo, el hombre más rico de la región, llegaba de vez en cuando en su camioneta brillante, con su hijo Tomás sentado al lado. El niño, de la misma edad que Efraín, siempre vestía ropa nueva y caminaba con la altanería de quien cree que todo le pertenece. La gente del pueblo los miraba con recelo, porque aunque tenían de sobra, nunca compartían nada. Aquella mañana el sol pegaba fuerte y el aire levantaba remolinos de polvo en la plaza. Tomás jugaba con una pelota importada, de esas que ningún otro niño podía soñar con tener. La lanzó con fuerza y, entre risas burlonas, fue a caer en el techo de su propia casa, una vivienda de 2 pisos hecha de ladrillo fino, muy distinta a las casitas humildes que rodeaban la plaza. El niño rico chilló: «¡Papá! ¡Mi pelota!». Don Ricardo frunció el ceño y miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en Efraín, que pasaba despacio con su ropa gastada y los pies descalzos llenos de polvo. ¡Tú, muchacho!», le gritó con voz seca. «¡Súbete y baja esa pelota!». Efraín lo miró sorprendido. Nunca nadie le pedía nada, excepto cargar costales o limpiar establos. Dudó un instante, porque sabía que sus piernas flacas temblaban hasta con solo subirse a un árbol. Pero el hambre lo apretó por dentro y pensó que quizá recibiría alguna moneda para comprar comida. El rico levantó apenas un trozo de pan envuelto en una servilleta. «Esto tendrás si lo haces», dijo con frialdad. El corazón del niño dio un vuelco. Pan fresco, algo que no probaba desde hacía meses. Tragó saliva y, sin pensarlo mucho, se dispuso a obedecer. Con esfuerzo, se subió al muro y luego al tejado. El sol ardía sobre sus hombros mientras avanzaba a gatas. Sus manos se aferraban torpemente a las tejas calientes. Abajo, el rico observaba sin preocupación, mientras su hijo lo miraba con desprecio, como si fuera un sirviente más. Efraín alcanzó a ver la pelota atrapada en una esquina del techo, reluciendo como un tesoro ajeno. Estiró su brazo con la esperanza de lograrlo, y justo ahí la desgracia comenzó a escribirse en su destino. Efraín se inclinó con cuidado, pero la teja bajo su pie crujió como un hueso seco. El niño sintió que todo se le venía abajo. Trató de aferrarse con las manos, pero el techo resbaladizo no le dio tiempo de reaccionar. Con un grito ahogado, cayó de lado al suelo polvoriento. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Su pierna derecha quedó torcida y enseguida un dolor agudo le recorrió el cuerpo. Efraín chilló de angustia mientras intentaba levantarse, pero apenas logró apoyarse en el codo. El pie le latía como si estuviera prendido en fuego. Tomás, el hijo del rico, soltó una carcajada burlona. «Mira nada más, papá». Se cayó como un saco de papas. Don Ricardo frunció el ceño.
no de preocupación, sino de fastidio. Caminó hacia el niño y lo observó de arriba abajo, como quien revisa un animal herido en el campo. «Levántate y vete», ordenó con voz dura. «Señor», balbuceó Efraín entre lágrimas, «creo que me quebré el pie». El rico bufó con desdén. Sacó el pedazo de pan de su bolsillo y lo lanzó cerca de la cara del muchacho. «Aquí está tu pago. Tómalo y desaparece. No tengo tiempo para tus quejas». Efraín lo miró incrédulo. Esperaba al menos una palabra de compasión, quizá que lo ayudaran a llegar a casa. Pero el hombre ya le daba la espalda, ocupado en recuperar la pelota que su hijo recogía del suelo. Para ellos, aquel momento no significaba nada. El niño apretó los dientes, conteniendo el llanto. Con las manos temblorosas tomó el pan. Era pequeño, apenas un trozo, pero el aroma fresco lo envolvió como un regalo del cielo. Lo acercó a su pecho, mientras sus ojos se nublaban de dolor y rabia. Intentó incorporarse, pero apenas pudo ponerse de rodillas. Cada movimiento le arrancaba gemidos. Con esfuerzo, logró levantarse, apoyándose en un brazo contra la pared de la casa. El pie herido apenas podía tocar el suelo, así que avanzó rengueando, dejando un surco de polvo tras de sí. El camino de regreso se volvió interminable. El calor le quemaba la frente y la gente del pueblo lo observaba con compasión, aunque nadie se atrevía a acercarse, temerosos de la mirada altanera de don Ricardo, que aún permanecía en la plaza. Cada paso era una batalla. El niño pensaba en el pan como en una recompensa justa a tanto sufrimiento. Sus tripas vacías gruñían, recordándole que desde la tarde anterior no había probado bocado. Sin embargo, algo dentro de él le susurraba que aquel pedazo de pan llevaba un destino que todavía no entendía. El sol comenzaba a ocultarse cuando, agotado, alcanzó la vereda que lo llevaba a su choza. El aire olía a tierra caliente y a hierba seca. El silencio del campo lo acompañaba, roto solo por sus quejidos y el arrastre de su pie maltrecho. Se dejó caer un momento a la sombra de un mezquite, abrazando el pan contra su pecho. Cerró los ojos y entre sollozos murmuró en voz baja: «Dios mío, ¿por qué tanto dolor?». Y sin saberlo, la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, esperándolo a la orilla del camino polvoriento. El sendero que conducía a la choza de Efraín estaba tan solitario como siempre. Era apenas una línea polvorienta que se abría paso entre matorrales resecos y piedras afiladas. El cielo se había pintado de un anaranjado cansado y los últimos rayos del sol se aferraban al horizonte. El niño rengueaba con cada paso, arrastrando el pie herido como si llevara una cadena invisible. Aún así, apretaba el pan contra su pecho con la misma devoción con la que otros abrazan un tesoro. El hambre lo atormentaba. El olor suave del pan fresco le llegaba a la nariz y lo hacía salivar. Más de una vez pensó en detenerse y devorarlo allí mismo, sentado en el suelo, pero algo lo detenía. Era como si una voz interior le dijera: «Resiste un poco más, espera». De pronto, a unos metros adelante, distinguió una figura tendida en medio del sendero. Se frotó los ojos pensando que el cansancio le jugaba una mala pasada. Pero no, era un hombre. Su cuerpo estaba medio cubierto de polvo, la ropa desgarrada, el rostro hundido en sombras. Se veía tan inmóvil que por un instante Efraín pensó que estaba muerto. Con temor, se acercó despacio. El corazón le latía fuerte. El hombre abrió los ojos apenas un poco, revelando un brillo apagado que luchaba por no extinguirse. Su voz fue un murmullo áspero, como de alguien que no había probado agua en días. «Niño, tengo hambre». Efraín se quedó inmóvil. El pedazo de pan en su mano parecía pesar de pronto como una piedra. Pensó en su estómago vacío, en la ilusión de llevarlo a su choza y comerlo bajo la luz de la luna. Pero al mirar al hombre,
Vio en su rostro el mismo sufrimiento que lo había acompañado a él tantas veces. Una desesperación que solo Dios conocía. El silencio del campo se volvió profundo, como si el mundo entero esperara su decisión. El niño tragó saliva y dio un paso adelante. Se arrodilló junto al hombre y sin decir nada colocó el pan en sus manos temblorosas. El desconocido lo miró con los ojos húmedos. Apenas podía sostener el alimento, pero al probarlo, una chispa de vida pareció volver a su rostro. Entre bocados pequeños, levantó la mano y la apoyó sobre el pie herido del niño. Sus dedos eran ásperos, pero había en ese gesto una suavidad inexplicable. «Que Dios te bendiga, pequeño», susurró con una voz que parecía venida de muy lejos. Efraín sintió un calor extraño recorrer su pierna, como si una brasa se hubiera encendido bajo la piel. No lo entendió, pero tampoco tuvo fuerzas para preguntar. El cansancio lo vencía y se dejó caer al lado del hombre, con la mirada fija en las estrellas que empezaban a aparecer. El hambre seguía allí, y el dolor también, pero en su corazón había una paz que nunca antes había sentido. Cerró los ojos y antes de quedarse dormido, sus labios apenas murmuraron: «Gracias, Dios mío, por dejarme compartir lo poco que tengo». La noche se extendió sobre el campo como un manto oscuro. El aire era frío y las estrellas titilaban en lo alto como brasas lejanas. Efraín dormitaba apoyado contra un matorral, con el cuerpo dolorido y el pie hinchado que le arrancaba suspiros de agonía. A pocos pasos, el hombre al que había entregado su pan descansaba tendido en la tierra. Sus respiraciones eran profundas, como si después de mucho tiempo hubiese encontrado alivio. Efraín no sabía si dormir o llorar. Cada vez que intentaba moverse, el ardor en su pierna lo despertaba de golpe. Sin embargo, recordaba el gesto del hombre al posar su mano sobre su pie, y aquel calor extraño que lo había recorrido no se borraba de su memoria. Quizá fue solo mi imaginación, pensaba, aunque en el fondo una esperanza secreta le hacía latir el corazón con fuerza. Con el amanecer, los primeros rayos de sol acariciaron el rostro del niño. Se incorporó con lentitud, temiendo el dolor habitual en su pierna, pero para su asombro no sintió nada. Miró incrédulo su pie. Ya no había hinchazón ni moretones. Lo movió con cautela, primero los dedos, luego el tobillo, y finalmente se puso de pie, seguro, como si nunca hubiera caído del techo. «¡No puede ser!», murmuró con los ojos abiertos de par en par. Saltó un par de veces en el mismo sitio, comprobando que el dolor había desaparecido por completo. Su corazón se agitó con una mezcla de alegría y desconcierto. ¿Será un milagro? ¿Será que Dios escuchó mis palabras? Giró la vista buscando al hombre del sendero, pero ya no estaba. El lugar donde había estado recostado mostraba apenas la huella de su cuerpo sobre el polvo, como si se lo hubiera tragado la tierra misma. Efraín se quedó quieto, sintiendo que el silencio del campo tenía un peso distinto, como si guardara un secreto demasiado grande. Por un instante pensó que tal vez había soñado todo, pero no. El recuerdo del pan compartido seguía vivo en su pecho. El hombre había estado ahí, hambriento y débil, y él había entregado lo único que tenía. Y ahora, contra toda lógica, estaba sano. Cerró los ojos y levantó el rostro hacia el cielo. No sabía orar con palabras bonitas, pero de sus labios brotó un susurro sincero. «Gracias, Dios mío. Yo no entendía por qué tenía que sufrir tanto, pero ahora sé que no me dejaste solo». El viento de la mañana recorrió el sendero levantando un remolino suave, como si la creación misma celebrara con él. Sus pies, antes pesados, ahora se sentían ligeros. La fatiga había quedado atrás y en su pecho florecía una certeza. Lo que se da con el corazón nunca se pierde, siempre vuelve de una manera inesperada. Con paso firme comenzó a caminar de regreso al pueblo. Cada piedra,
Cada arbusto reseco parecía distinto, como si todo lo rodeara con un resplandor nuevo. La esperanza había entrado en su vida de la forma más humilde, disfrazada en un pedazo de pan. Efraín avanzó por el mismo sendero que horas antes le había parecido interminable. Ahora, con el pie sano y la mirada encendida, cada paso le parecía ligero. El sol subía despacio sobre los cerros, pintando de dorado el polvo del camino. El niño sonrió, sintiendo que algo en su interior había cambiado para siempre. Cuando llegó a la plaza del pueblo, algunos vecinos lo vieron y no pudieron evitar comentar entre murmullos. Recordaban haberlo visto la tarde anterior, rengueando, con el rostro lleno de dolor. Pero ahora caminaba erguido, sin rastro de herida alguna. Nadie entendía lo que había pasado, aunque todos lo observaban con sorpresa. Don Ricardo y su hijo también estaban en la plaza, terminando de subir costales a su camioneta. Tomás lo reconoció de inmediato y exclamó con tono burlón: «Mira, papá, el mocoso que se cayó ayer». El rico alzó la vista con desinterés, esperando ver a un niño maltrecho. Pero cuando notó que Efraín caminaba fuerte, con paso seguro, frunció el ceño. Algo no cuadraba en su orgullo altanero. Prefirió guardar silencio, como si aquello no mereciera su atención. Efraín, en cambio, no guardó rencor. Sus ojos no miraban con odio, sino con compasión. Recordó el pedazo de pan que había recibido como pago humillante y cómo ese mismo pan se había transformado en una bendición. Sin embargo, no dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió su camino. De regreso a su choza, se sentó en la entrada de barro y contempló el cielo. El hambre seguía presente como una punzada que lo acompañaba todos los días, pero ya no lo sentía como antes. Ahora tenía en su interior la certeza de que Dios lo había mirado, que no lo había olvidado entre tantos dolores. Las palabras del hombre misterioso resonaban aún en su memoria. «Que Dios te bendiga, pequeño». No sabía si aquel hombre había sido un viajero moribundo, un ángel disfrazado o quizá la misma presencia de Dios puesta a prueba en el camino. Lo único que entendía era que compartir lo poco que tenía había cambiado su destino. El niño cerró los ojos y respiró hondo. El aire le supo distinto, como si cada brisa llevara consigo una promesa. No tenía riquezas, ni lujos, ni un hogar cómodo. Pero en ese instante comprendió que la verdadera riqueza estaba en el corazón, en la fe sencilla que nunca lo había abandonado y en la capacidad de dar, aunque fuera lo único que se tenía. Efraín sonrió con inocencia y gratitud, no necesitaba más respuestas. La vida seguiría siendo dura, sí, pero ahora sabía que incluso en medio de la pobreza podía brillar una esperanza. Y lo supo con certeza. Lo que se da con amor nunca se pierde.